Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a sumergirnos en uno de los inventos más fascinantes de la ciencia, la tabla periódica. Quizás la recuerdes de tus clases de química, pero ¿sabías que detrás de esos símbolos y números hay una historia increíble y un sistema que cambia nuestra comprensión del universo? En este video vamos a hablar de su historia, cómo se organiza, cómo leerla y por qué es tan importante en el mundo de la química. Así que siéntate y prepárate para aprender algo épico. Empecemos. La historia de la tabla periódica comienza hace más de 200 años. Imagina un mundo donde los científicos trataban de clasificar y entender todos los materiales que veían a su alrededor. Ahí es donde entra el químico francés Antoine Lavoisier, quien en 1789 hizo una de las primeras listas de elementos conocidos. Luego vino Johann Dovernnier, quien en 1817 propuso algo llamado las tríadas, básicamente agrupar elementos en tres, donde el del medio tenía un peso atómico que era el promedio de los otros dos, pero esto, claro, sería solo el principio. En 1864, John Newlands propuso la ley de las octavas, donde observó que cada elemento tenía propiedades similares, como una canción, pero aún así no funcionaba para todos los elementos. El verdadero salto llegó en 1869 con Dmitri Mendeleev, el padre de la tabla periódica moderna. Él organizó los elementos por su masa atómica y dejó huecos para los elementos que no habían sido descubiertos aún. Incluso predijo sus propiedades. ¿Puedes imaginar lo increíble que fue eso? La tabla que conocemos hoy empezó a tomar forma gracias a él. Ahora, había un pequeño problema con la tabla de Mendeleev. Algunos elementos como el yodo y el telurio no encajaban bien si los ordenábamos solo por masa atómica. Pero esto fue resuelto por Henry Moseley en 1913, cuando descubrió que la clave para organizar la tabla no era la masa, sino el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Moseley reorganizó la tabla periódica según el número atómico y entonces todo empezó a encajar. Pero la historia no termina ahí. En los años 40, Glenn T. Seaborg hizo algo aún más increíble. Descubrió los elementos que son más pesados que el uranio, conocidos como elementos transuránicos. Esto expandió la tabla periódica aún más. Gracias a él se añadió la sección de los lantánidos y actínidos, esos dos bloques que están separados en la parte inferior de la tabla. Y ahora vamos a aprender cómo leer la tabla periódica. No te preocupes, no es tan complicado como parece. Cada casilla de la tabla representa un elemento. En la parte superior verás el número atómico que nos dice cuántos protones tiene el átomo de ese elemento. Luego está el símbolo químico. Este es la abreviatura del nombre del elemento. Por ejemplo, O es el símbolo del oxígeno, Na es el del sodio. Debajo del símbolo está la masa atómica, que es el promedio de la masa de los isótomos de ese elemento. Es útil para los cálculos en química. La tabla también está organizada en filas llamadas periodos y columnas llamadas grupos. Los elementos en el mismo periodo tienen el mismo número de capas de electrones, mientras que los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares porque tienen el mismo número de electrones de valencia. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1 son los metales alcalinos, como el sodio y el litio, y son superreactivos, mientras que los del grupo 18, los gases nobles como el helio y el argón, son increíblemente estables. Hasta la fecha tenemos 118 elementos en la tabla periódica. Los últimos 4 elementos añadidos en 2016 completaron la séptima fila de la tabla. Estos son el nionio, el moscovio, el tenesino y el oganesón. ¿Sabías que estos elementos fueron creados en laboratorios a través de reacciones nucleares? Son súper inestables y tienen vidas muy cortas. Actualmente los científicos están buscando nuevos elementos que podrían empezar una nueva fila en la tabla periódica, como el elemento 119. ¿Te imaginas cómo será cuando lo descubran? Todo esto es bastante fascinante, ¿cierto? Pero, ¿por qué es tan importante la tabla periódica? Bueno, es la herramienta más importante en la química. Nos permite organizar los elementos de una manera lógica, predecir cómo van a reaccionar en experimentos y entender las relaciones entre ellos. Gracias a la tabla periódica podemos diseñar nuevos materiales como superconductores o medicamentos.
Además, nos ayuda a predecir las propiedades de los elementos que aún no hemos descubierto. Es como un mapa que nos guía hacia el futuro de la ciencia. Y ahí lo tienen, la increíble historia y estructura de la tabla periódica. Una herramienta que ha revolucionado nuestra comprensión del universo, desde sus humildes comienzos hasta los avances modernos. La tabla periódica sigue siendo esencial en el mundo de la ciencia. Espero que ahora la veas con nuevos ojos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido científico como este. Nos vemos en el próximo video y recuerda que la ciencia está en todas partes.